escuchar que Meghan no estará en los Invictus 2027. Porque Harry finalmente ha visto que su presencia es tóxica, ha provocado una ola de comentarios. Se dice que Meghan Markle habría sido prácticamente obligada a retirarse de los Juegos Invictus, una decisión supuestamente impulsada por el propio príncipe Harry después de otro episodio tenso relacionado con su estrategia de imagen pública. Durante los últimos 4 días, la exhibición mediática de Meghan habría generado un ambiente cargado, hasta el punto de que, según algunos observadores, Harry habría enviado a su esposa un mensaje bastante simbólico: bloqueo emocional, indiferencia y sustitución. El colapso público de Meghan en torno a Invictus demuestra que ninguna cantidad de cámaras, contratos con Netflix o lágrimas televisadas puede comprar la redención que alguna vez buscó dentro del mundo real. Meghan, que en su día fue duquesa y recibía abrazos por donde pasaba, ahora parece vivir una situación totalmente opuesta. Incluso Montecito, con su gusto por el drama, no estaba preparado para la explosión emocional que estalló en el preciso instante en que surgió la noticia sobre Invictus. Un minuto, Meghan estaba practicando frente al espejo su sonrisa de regreso triunfal. Al siguiente, se quedó paralizada al leer un mensaje que se sintió como una bofetada real enviada por Wi-Fi. Meghan no participará en Invictus. Sin detalles, sin explicaciones. Los rumores inmediatamente estallaron. ¿Había sido Meghan invitada a abandonar los juegos antes de tiempo? El hecho de que regresara a casa en un jet privado, cargado con innumerables maletas, solo alimentó las especulaciones. Si Meghan pensaba que la familia real estaba demasiado ocupada tomando té como para fijarse en su gira de resurrección a través de Invictus, se equivocaba profundamente. Mientras ella ensayaba su mirada de duquesa compasiva en Montecito, algo muy distinto ocurría entre las paredes del Palacio de Buckingham. Algo silencioso, frío y decisivo. En uno de los salones reservados para asuntos delicados, el rey Carlos entró primero, con ese cansancio aristocrático que revela tanto linaje como dolores de cabeza. Guillermo llegó después, directo al punto, armado de documentos. En el centro de la mesa, el tema que ardía como una bomba de tiempo: el regreso de Meghan a Invictus. Carlos hojeó un informe donde se detallaba la visión creativa de Meghan para el evento. Ángulos de cámara específicos, la presunta presencia de un equipo de Netflix, incluso rumores de un nuevo documental. Con cada página, su expresión se endurecía. Invictus debía ser un refugio para soldados heridos, no un escenario para reinvenciones de celebridades. Guillermo fue aún más claro. Expuso los riesgos con precisión quirúrgica. El circo mediático inevitable, la posibilidad de que la marca personal de Meghan eclipsara a los atletas, y el temor de que el evento se convirtiera en otro espectáculo a los Sussex. Los asistentes intercambiaron miradas de preocupación. Todos recordaban cómo habían terminado episodios similares. El nombre de Catherine incluso apareció durante la conversación, como ejemplo de dignidad, respeto y trabajo discreto con familias militares. El tipo de imagen que la institución quería asociar con Invictus. Meghan, por el contrario, representaba imprevisibilidad y exceso de estrategia mediática. Finalmente, Carlos cerró la carpeta con un clic que sonó casi definitivo. La conclusión flotó en el aire sin necesidad de ser pronunciada. Meghan no regresaría a Invictus. Ni este año ni ningún otro. Fue un cierre firme y elegante, de esos que solo una institución con siglos de historia puede dar. Silencioso, irrevocable y devastador. Cuando la reunión terminó, el palacio había recuperado el control y reafirmado que Invictus sería protegido, incluso si eso significaba dejar a Meghan Markle completamente al margen. Mientras tanto, Meghan llevaba meses preparándose para esta gran vuelta. Caminaba por Montecito con la seguridad de quien siente que el mundo espera su regreso. Para ella, Invictus era una oportunidad de reiniciar su reputación, un escenario para volver a nacer públicamente. Su equipo, supuestamente, había preparado mood boards para cada conjunto, guiones emocionales para sus discursos, gestos estudiados, posibles lágrimas según la iluminación.
Netflix habría sido alertado, fotógrafos avisados y borradores de notas de prensa preparados con distintos grados de dramatismo. Pero el golpe me llegó de donde no lo esperaba. El palacio la rechazó sin discusión. Meghan había diseñado cada detalle de su regreso, menos uno. Invictus no le pertenece. La noticia la dejó desmoronada. Testigos aseguran que su seguridad se evaporó tan rápido que hasta la temperatura en la habitación pareció bajar. Meses de preparación se derrumbaron con una sola decisión tomada a miles de kilómetros. Lo que más la hirió fue la frialdad del proceso. No hubo negociaciones, no hubo alternativas. Solo un no limpio, contundente, imposible de transformar en contenido para Netflix. Por primera vez en años, Meghan no tenía un contraataque, no podía manipular la narrativa, no podía grabar lágrimas oportunas, no podía convertir la derrota en un episodio de streaming. La puerta se había cerrado con una fuerza tal que ni el mejor equipo de PR podía volver a abrirla. Finalmente llegó la llamada definitiva, una conferencia de más de una hora, con tonos fríos y palabras medidas pero cargadas de frustración. Allí se repasaron uno por uno todos los problemas pasados con la presencia mediática de Meghan. Cada episodio analizado como un riesgo para el prestigio del evento. Su código por los toque hollywoodiense, que en otro tiempo parecía novedoso, ahora era considerado una carga. Entonces, ¿por qué circulan todos estos rumores? Porque ella se marcha y de inmediato parece como si todo no hubiese sido planeado, como si fuera una sorpresa total. Pero seamos honestos, ellos casi nunca anuncian todo lo que harán en una semana. Parte de eso tiene que ver con esas medidas de seguridad exageradamente discretas que siempre rodean a Harry y Meghan. Y además, Invictus es un espacio sagrado. La organización no permitirá que los espectáculos o dramas de Markle vuelvan a contaminarlo. No hubo suavidad, ni sugerencias educadas, ni espacio para negociar. La llamada terminó con un veredicto inamovible. Meghan quedaba fuera. Sus planes minuciosamente ensayados, su narrativa perfectamente construida. Todo dejó de importar. La corona estaba enviando un mensaje claro. No hoy. No mañana. No después. Sencillamente me pete que seas no parentí. Tu presencia aquí. Se dice que había habido tanta tensión entre bambalinas que lo mejor hubiese sido que Harry la dejara en casa desde el principio. Meghan, por supuesto, iba a hacer lo que quisiera. Y cuando la llamada terminó, según fuentes, el teléfono de Meghan empezó a vibrar. Uno puede imaginar el rubor, la incredulidad y el caos mental que se desató mientras intentaba repensar cada estrategia que había trazado. En Montecito, el silencio debió sentirse ensordecedor, interrumpido únicamente por el sonido de planes derrumbándose en tiempo real. Ni siquiera un mazo tiene el mismo impacto que ser bloqueada de manera tan directa y sin disculpas. Por primera vez en años, Meghan no tenía a dónde acudir, nada que manipular, ninguna cámara a la que mirar para suavizar el golpe. El palacio había trazado una línea y era definitiva. Aunque delante de ella la gente mantiene las formas, siendo cordial y amable, detrás de las cámaras, la situación es muy distinta. Cuando el veredicto de la corona cayó como un meteorito, Meghan supuestamente dejó atrás la actitud de duquesa serena y pasó a un estado descrito como zombie telefónica. Las fuentes aseguran que inició una frenética campaña de súplicas y pánico, que los insiders describen como una mezcla entre lo desgarrador y lo vergonzoso. Montecito, normalmente pulcro y sereno, supuestamente se convirtió en un pequeño teatro del caos. Teléfonos cayendo, asistentes susurrando incrédulos y Meghan llamando a cualquiera que aún pudiera tener una conexión remota con el palacio. Su lista de llamadas, según dicen, era interminable y un tanto absurda. Antiguos colaboradores, exasistentes, parientes lejanos, conocidos de conocidos. Cualquiera que pudiera tener la más mínima posibilidad de interceder por ella. Una fuente asegura que fueron horas de llanto, súplicas, exigencias y en ocasiones simples gritos al teléfono. Meghan quería saber por qué estaba siendo castigada, por qué su arco de redención estaba siendo saboteado.
pero todas sus tentativas parecían caer en un vacío absoluto. Nadie quería intervenir. Nadie deseaba verse arrastrado al huracán Sussex. Su propio equipo, afirman, observaba en silencio mientras Meghan intentaba negociar con el aire. La desesperación, sin embargo, revela la verdad cruda de una persona. La usual imagen impecable de Meghan, su sonrisa tranquila, sus discursos pulidos, su maternidad perfecta de Instagram, se evaporó por completo. En su lugar, emergió lo que los insiders describen como una mujer sin guión, sin control y sin la capacidad de crear una narrativa lo suficientemente fuerte como para doblegar a la monarquía. La versión pública de los Sussex decía que todo estaba planeado, que Meghan siempre pensó marcharse temprano. Pero quienes estaban presentes dudan profundamente de esa versión. Para ellos, aquello no fue un simple cambio de planes. Fue humillación existencial. Una mujer que construyó titulares rompiendo protocolos, reescribiendo narrativas y dominando ciclos mediáticos, ahora era excluida de Invictus como si fuese una intrusa irrelevante. Fuentes afirman que recurrió a encantos, lágrimas, culpa e incluso amenazas veladas. Pero el palacio permaneció completamente indiferente. Detrás de los portones de Montecito, Meghan Markle, la misma mujer que había desafiado a la institución más rígida de Europa, quedó reducida, según dicen, a mensajes de voz desesperados, súplicas entre lágrimas y una verdad imposible de ignorar. La monarquía no solo dijo no, dijo aquí ya no existes. Mientras tanto, la supuesta gran vuelta de Meghan a Invictus, que soñaba como un espectáculo redentor, se derrumbaba sin remedio. La ironía es brutal. Meghan, experta en controlar percepciones, se encontró impotente frente al silencio. No había cámaras, no había abrazos cuidadosamente ensayados, no había metraje conmovedor para Netflix. Solo quedaba el rechazo. Solo quedaba la realidad. Y en esa realidad, el mundo vio quizá a la Meghan Markle más vulnerable, humana y feroz que jamás haya existido. Justo cuando parecía que Meghan ya había agotado todos los métodos discretos posibles, las fuentes afirman que concibió un plan tan audaz que podría ser sacado de una comedia dramática de Netflix. Volar a Londres sin previo aviso. No para hacer turismo, no para ver a los corgis de la difunta reina, sino para presentarse directamente en el Palacio de Buckingham y exigir, en persona, que se le devolviera su invitación a Invictus. Su equipo habría entrado en pánico. Los asesores le suplicaron que no lo hiciera. Los asistentes repetían una y otra vez: «Esto no es una película, Meghan. No puedes aparecer sin invitación». Pero Meghan, como siempre, parecía considerar que las reglas eran opcionales y que la realidad era solo una sugerencia. Creía que su encanto, sus lágrimas y su narrativa de exclusión conmovedora podrían doblar la voluntad del palacio. Se habrían buscado vuelos, imaginado accesos VIP y redactado discursos para una confrontación dramática frente a las puertas del palacio. Ella imaginaba entradas a cámara lenta, súplicas emocionadas y selfies perfectamente encuadrados para Instagram. El problema es simple. Buckingham no es un set de Hollywood. La seguridad no improvisa. Y las cámaras habrían captado, sin duda, el momento exacto en que era rechazada. Los asesores, exhaustos, habrían pasado horas intentando canalizar su desesperación hacia métodos menos catastróficos. Llamadas formales, cartas, mediaciones. Pero Meghan, según los insiders, estaba convencida de que la acción directa era su única opción. Ella quería control, dijo una fuente. Y si no podía conseguirlo diplomáticamente, creía que podía imponerlo físicamente. ¿El problema? Presentarse sin invitación no la haría parecer una heroína. La haría parecer inestable, dramática, desesperada. Y el palacio, según los expertos, no tendría ningún problema en mostrarlo al mundo. El éxito que Harry había construido con Invictus, el único legado que realmente era suyo, ahora se veía opacado por una situación que él mismo había permitido. Una esposa con la que ni siquiera parece llevarse bien. Basta ver su expresión cuando piensa que nadie lo está mirando.
Si Meghan creyó que el escenario de Invictus desplegaría la alfombra roja sin importar lo que hiciera, subestimó gravemente a su audiencia. Según revelan insiders, después de que su intento de viajar a Londres sin aviso fuese detenido a tiempo, Meghan cambió de estrategia. Empezó a contactar a veteranos influyentes que había conocido en ediciones anteriores. Buscaba aliados. Buscaba apoyo. Buscaba a alguien, a cualquiera, dispuesto a respaldar su regreso. Pero lo que obtuvo fue una serie de rechazos tan educados como devastadores. Los veteranos, dicen las fuentes, fueron unánimes en su incomodidad. No querían verse envueltos en el drama Sussex. No querían cámaras siguiendo cada paso. No querían convertirse en accesorios dentro de un relato para Netflix perfectamente diseñado por Meghan Markle, con abrazos en cámara lenta, entrevistas inspiradoras y lágrimas colocadas estratégicamente para maximizar el tiempo en pantalla. Un insider lo resumió con cruel precisión. Esto no es Hollywood. Invictus es sobre ellos. Los veteranos, su resiliencia, su recuperación. No es un escenario para la redención personal de nadie. Esa frase, probablemente, dolió más que cualquier carta de rechazo del palacio. En vez de lealtad, Meghan encontró resistencia. En vez de apoyo, encontró límites claros. Cada llamada, cada mensaje, terminaba con un «Te apreciamos, pero debemos concentrarnos en los veteranos». Era la frase de la semana, repetida como un disco rayado para una mujer acostumbrada a ser el centro de atención. Las fuentes afirman que Meghan reaccionó con una mezcla explosiva de incredulidad y rabia. Los veteranos no decían sí, no cedían, no actuaban para sus cámaras. La ironía era brutal. La misma comunidad a la que intentó apoyar alguna vez, ahora cerraba filas frente a sus ambiciones mediáticas. Y no había estrategia, ni plan de prensa, ni óptica de Instagram capaz de reescribir aquel momento. Por primera vez, Meghan se enfrentaba a un grupo completamente inmune a su encanto, su fama y sus tácticas teatrales. Los veteranos se negaron a ser figurantes de su historia. Y ese no envió un mensaje más afilado que cualquier memo real. Meghan Markle no es indispensable. Invictus no gira alrededor de ella. Y su aura de inevitabilidad no aplica aquí. Catherine entra en escena. Y el golpe es letal. Si Meghan pensó que la exclusión era lo peor, no había contado con el arma secreta del palacio. Catherine, princesa de Gales. Fuentes revelan que, en cuanto Meghan supo que Catherine sería invitada a eventos clave de Invictus, lo que sintió no fue solo un revés. Fue una auténtica avalancha emocional. El mensaje era claro como el cristal. El palacio no solo la estaba dejando fuera, la estaba reemplazando. La entrada de Catherine en Invictus fue quirúrgica, estratégica y francamente humillante para Meghan. Mientras Meghan representa drama, cámaras y espectáculo hollywoodense, Catherine encarna serenidad, autenticidad y autoridad silenciosa. No necesita un equipo de Netflix que valide su presencia. No necesita fabricar momentos emotivos, ni coreografiar abrazos. Los veteranos se sienten atraídos hacia ella de forma natural. Respetan su dignidad y su capacidad de honrar sus historias sin convertirlas en un circo mediático. Para Meghan, esta no fue una derrota más. Fue una derrota pública, innegable y profundamente dolorosa. Invictus había elegido dignidad sobre espectáculo, estabilidad sobre caos, autenticidad sobre controversia. Catherine no solo asistía a los eventos, estaba reclamando la narrativa que Meghan ansiaba controlar. Montecito entra en crisis. Dentro de la mansión de Montecito, el antiguo símbolo del reino hollywoodense, de los Sussex, la atmósfera, según los insiders, se volvió sofocante y caótica. La marca Sussex, ese producto pulido y global de influencia, disrupción y relevancia real, estaba colapsando en tiempo real. Y lo peor, Meghan lo sabía. Era una humillación lenta, constante, que no podía retocar ni ocultar. Fuentes aseguran que se escucharon puertas golpeándose, teléfonos arrojados y explosiones de ira dignas de una premier de Hollywood que salió horriblemente mal. Meghan pasaba de la negación a la furia.
exigiendo soluciones, eventos alternativos o intervenciones personales que nadie podía ofrecer. Cada llamada que hizo a organizaciones de veteranos, medios y contactos reales chocó contra el mismo muro. No queremos formar parte del drama Sussex. Los organizadores de eventos más pequeños, aquellos que antes intentaba controlar, también se alejaron. Temían ser arrastrados a un torbellino mediático, cámaras, momentos ensayados y el inagotable séquito Sussex. Para ellos, Meghan dejó de ser una invitada de honor. Se convirtió en un riesgo de relaciones públicas. Un recordatorio de cómo puede desmoronarse la línea entre celebridad y caridad. Mientras tanto, fuera de Montecito, la ausencia de Meghan fue notada por fans, críticos y redes sociales. Y la especulación crecía sin control. El torbellino de rumores, memes y comentarios hizo imposible controlar la narrativa. Cada aparición planeada que podría haber reforzado la marca Sussex se desinfló antes de siquiera empezar. El brillo que antes los rodeaba se apagó, revelando no resiliencia ni carisma, sino caos y errores de cálculo. El equipo de Meghan, según fuentes, entró en modo crisis, intentando montar eventos alternativos, zonas seguras, donde ella pudiera brillar sin interferencias, pero incluso esos intentos se vieron saboteados por su propia reputación. En todos lados se escuchaba lo mismo. Meghan Markle trae drama, y cuando el drama te sigue como una estela de cometa, ninguna organización quiere arriesgar su credibilidad. La marca Sussex, cuidadosamente diseñada para parecer imparable, de repente se había convertido en una carga que ni siquiera Meghan podía manejar o manipular. La humillación, dicen los insiders, era el sentimiento dominante. La mujer que convirtió cada cámara, discurso y apretón de manos en un espectáculo de influencia ahora estaba al margen, apartada por las mismas instituciones que ella intentó dominar. Fue una lección cruel. La fama no puede fabricar respeto, autenticidad ni relevancia. El palacio se lo dejó claro al mundo. Y a Meghan. Su marca tenía límites, y cruzarlos traía consecuencias imposibles de borrar. Mientras tanto, Harry quedó atrapado en medio de un huracán real y hollywoodense. El mensaje del palacio era frío, clínico y devastador. Harry es bienvenido. Meghan no. Esa frase cayó como una bomba en Montecito. La línea entre la lealtad personal y el deber real nunca había sido tan dolorosa para Harry. Según fuentes, Meghan convirtió la situación en un arma dentro de su hogar, presentándola como traición. Lo que antes era un plan de resurgimiento, se transformó en un conflicto doméstico, una tormenta emocional que reflejaba la misma que se vivía públicamente. Harry ya no era un príncipe buscando redención. Era un rehén entre la ambición de su esposa y la autoridad de su familia. El palacio no se movió ni un centímetro. Se hicieron llamadas a Carlos. Se enviaron súplicas a William. Harry rogó, negoció, imploró. Intentaba conseguir aunque fuera una excepción mínima para que Meghan pudiera asistir. Pero la respuesta fue firme, exacta e inamovible. Invictus es sagrado, no será puesto en riesgo. Cada argumento rebotaba como una pelota contra mármol. El dolor de Harry, según quienes lo rodeaban, era genuino. Pensar que su proyecto, el que había impulsado con su corazón, podía verse ensombrecido por la incapacidad de Meghan para aceptar límites, era devastador. Mientras tanto, Meghan descendía aún más en espiral. Su fantasía de un regreso triunfal, con estilo hollywoodense, chocó contra la muralla fría del protocolo real. Incluso los insiders señalaron la ironía. El príncipe que desafió la tradición para casarse por amor, ahora se enfrentaba a una situación en la que la tradición dictaba el terreno de juego. Esto no era solo una invitación retirada. Era un campo de batalla donde la lealtad personal chocaba con la autoridad institucional, y Harry estaba en medio. La llamada final, Harry versus William. Entonces llegó la llamada, la que Harry había temido, la última oportunidad. El duque de Sussex marcó a su hermano mayor, William, con una mezcla de urgencia y desesperación. Había intentado correos medidos, intermediarios, y súplicas discretas durante meses. Nada funcionó. Esta vez era directo.
emocional, personal. Pero William fue implacable, calmo, claro y devastador. La presencia de Meghan equivale a caos. Invictus no puede permitirse eso. No ahora. Ni nunca. No fue solo un no. Fue una frontera definitiva. Una separación entre errores pasados y responsabilidades futuras. No hubo espacio para sentimentalismos. Solo el peso frío del deber real. Harry escuchó en silencio, sintiendo cómo la esperanza se disolvía. Comprendió, quizá por primera vez, que el daño no era solo cuestión de imagen. Era estructural. Su propio proyecto, Invictus, el que le había dado propósito, ahora estaba atrapado en la red de tensiones creadas por su matrimonio. Cada abrazo planeado por Meghan, cada ángulo posible para Netflix, cada momento ensayado se desmoronó al instante. Cuando la llamada terminó, el silencio lo envolvió. Por primera vez, Harry entendió la verdad dura y simple. A veces el amor no lo conquista todo. A veces la lealtad a algo más grande exige los sacrificios más dolorosos. El caos de Meghan no solo había alterado su vida, había redefinido sus relaciones familiares y había dejado una marca profunda en el corazón mismo de Invictus. Una vez más, Meghan terminó haciéndose quedar en ridículo. Fue incómodo, difícil de ver, y dejó a muchos preguntándose cómo era posible que repitiera los mismos errores. Pero en el palacio, lo que realmente no pueden tolerar es la mentira. Y según insiders, la gestión que hizo el equipo Sussex del viaje no autorizado de Harry a Canadá fue un auténtico desastre. Los correos electrónicos, los registros de llamadas y los documentos de viaje fueron revisados minuciosamente, revelando un patrón sorprendente. Versiones contradictorias, falsedades dentro y fuera del registro, y discrepancias en varias oficinas. Meghan, alegan las fuentes, jugó un papel central, alentando a Harry a flexibilizar la verdad y moldear la narrativa en función de la marca Sussex, no de la realidad. Las revelaciones cayeron como una bomba. Las autoridades canadienses no tenían constancia oficial del viaje del príncipe, contradiciendo lo afirmado por el equipo Sussex. Las fechas no coincidían. Los correos internos chocaban con declaraciones previas. Cada explicación pública se derrumbó en cuanto fue examinada. Lo que debía ser un simple trámite logístico se transformó en un escándalo con consecuencias reales. La credibilidad desapareció, la confianza se rompió y la paciencia de la familia real llegó a su límite. Dentro del palacio, la influencia de Meghan en todo este caos se volvió especialmente preocupante. La percepción se cristalizó. No era solo una acompañante de las decisiones de Harry, sino la arquitecta de la manipulación, guiando la historia según lo que beneficiara a su marca. Y para la institución, esto no era un tropiezo de relaciones públicas. Era una violación directa a los valores fundamentales de la monarquía. No podían mirar hacia otro lado. Había que actuar. Este escándalo, diseccionado silenciosamente detrás de las paredes del palacio, se convirtió en el golpe final para las aspiraciones de Meghan respecto a Invictus. Su rol en estas falsedades confirmaba lo que muchos temían. La marca Sussex era cada vez más impredecible, volátil y manipuladora. Invictus, sagrado para los veteranos y profundamente significativo para Harry, ya no podía correr el riesgo de ser contaminado por espectáculos hollywoodenses ni narrativas fabricadas. No solo se le negó su regreso triunfal, fue completamente destruido. El mensaje no dejaba margen de duda. La confianza se gana, no se fabrica. Y Meghan había quemado su último puente. Rechazo total por parte de los veteranos. La peor pesadilla de Meghan llegó desde donde menos lo esperaba. Los veteranos. Las conversaciones privadas entre soldados heridos fueron demoledoras. Recordaban su última asistencia a Invictus. Cámaras siguiéndola de cerca. Momentos de vulnerabilidad convertidos en material cinematográfico. Peticiones especiales. La atención desviada de los héroes hacia la figura de la celebridad. Este rechazo dolía porque era imposible de manipular. A diferencia del palacio, los veteranos no tienen agenda de relaciones públicas. No deben favores. No suavizan críticas. Su veredicto fue directo, crudo y definitivo. Meghan Markle no es bienvenida.
La comunidad que planeaba respaldarla le cerró la puerta en la cara. Para Meghan, acostumbrada a elogios, óptica cuidadosamente construida y adoración mediática, esta realidad fue devastadora. Se había vuelto irrelevante para las personas que daban sentido a Invictus. Ni los royal ni el personal, sino los propios veteranos, los verdaderos protagonistas, fueron quienes dijeron: no eres parte de esta historia. El relato público que Meghan imaginaba, lleno de redención y calidez, quedó en ruinas. Fue traicionada no por la institución, sino por aquellos a quienes esperaba convertir en aliados. Montecito en crisis absoluta. Informes desde Montecito aseguran que el equipo de Meghan entró en pánico, intentando organizar actos alternativos centrados en veteranos. Pero incluso organizaciones pequeñas rechazaron la idea, temerosas de verse arrastradas al torbellino mediático Sussex. La marca Sussex, antaño sinónimo de brillo y magnetismo, se había transformado en una responsabilidad, un sinónimo de división y toxicidad. Era la traición definitiva. No por parte de los Windsor, sino de los guerreros que ella quería exhibir. El golpe final. Netflix. Si Meghan pensaba que Hollywood podría salvar su posición en Invictus, estaba profundamente equivocada. Según fuentes, Netflix terminó siendo el detonante del bloqueo definitivo. El gigante del streaming exigió acceso total, derechos exclusivos de grabación, sesiones de terapia filmadas, lágrimas, colapsos emocionales, narrativas cuidadosamente dirigidas, momentos auténticos fabricados. Control editorial de historias de veteranos. En otras palabras, querían convertir la vida de los veteranos en contenido dramático para una serie. Los organizadores de Invictus quedaron horrorizados. Los veteranos, indignados. El rey Carlos, furioso. Todo lo que Invictus representa. Dignidad, autenticidad, respeto. Estaba siendo pisoteado por una visión hollywoodense cargada de espectáculo. El palacio dijo basta. La tolerancia hacia el show mediático llegó a cero. Lo que Meghan veía como una oportunidad, la monarquía lo consideró una intrusión grotesca. Netflix no solo amplificó su presencia, la convirtió en un arma contra ella misma. Su soñada reconstrucción mediática se volvió tóxica y aceleró su expulsión definitiva. Conclusión: silencio total. La decisión final fue clara. Invictus seguirá siendo sagrado, protegido, intocable. Y Meghan Markle, antes epicentro del torbellino mediático, ahora queda solo con el silencio, sin cámaras, sin discursos, sin arco de redención, solo el eco inevitable de puertas que se han cerrado para siempre.